Daniel Costa les saluda en nombre de la Fundación de Cultura Universitaria, les da las bienvenidas a una nueva actividad jurídica. Nos convoca en esta oportunidad la presentación de una obra de reciente edición, Estudios sobre el nuevo proceso penal, tomo 2, coordinación con la Asociación de Magistrados del Uruguay. Nos acompañan en esta ocasión destacados magistrados nacionales y extranjeros, quienes darán los lineamientos de la obra correspondiente, recientemente editada, de igual forma que en la presentación estará la autora Cristina Cabrera, ministra del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de séptimo turno, presidenta de la Asociación de Magistrados del Uruguay, a quien seguidamente le paso la palabra. Bueno, buenas tardes a todos y todas quienes nos acompañan en esta oportunidad a través de este medio virtual. Es un gusto estar con ustedes en esta tarde para poder presentar esta obra, esta magnífica obra. Constituye para mí un gran honor y un privilegio presentarla. Se ha denominado estudios sobre el nuevo proceso penal, tomo 2, y lo hago en nombre de la Asociación de Magistrados del Uruguay, a quien represento en mi calidad de actual presidenta. Desde larga data, la asociación ha apostado por hacer realidad uno de sus principales cometidos estatutarios, que ha sido dotar a todos nuestros asociados, magistrados y magistradas del país, de herramientas de estudio y análisis para la aplicación de la legislación vigente, así como para los desafíos que representan los cambios de los instrumentos jurídicos en diversas materias. Uruguay ya era pionero en la aplicación de los principios acusatorios, de oralidad e inmediación, entre otros, desde hace muchos años, en materia procesal civil. Pero estaba absolutamente relegado en la materia procesal en relación a los parámetros seguidos en la misma a nivel continental y mundial, en lo que respecta a la administración de justicia penal. En ese contexto es así que luego de diversos intentos fallidos, se logró en el año 2015 concretar la actual legislación procesal penal mediante la sanción de un nuevo código que plasma los principios referidos adaptados a la realidad social, cultural y jurídica de nuestro país. Esa nueva legislación, bienvenida en general por quienes administramos justicia, representa nuevos desafíos en su análisis teórico y en su aplicación práctica para todos los operadores que la manejan a diario. Es en ese contexto entonces, y conforme a los principios estatutarios anteriormente indicados, que la Asociación de Magistrados del Uruguay tomó a su cargo en estos años el análisis, formación y capacitación en la materia, desplegando una vasta actividad académica en tal sentido, mediante la participación la organización de numerosos cursos, seminarios, y otras actividades presenciales de carácter académico, presenciales y también virtuales, siendo pioneros también en este campo, lo que después fue una necesidad frente a la pandemia que estamos viviendo. Y se hizo con la participación de numerosos y prestigiosos docentes nacionales y extranjeros. Mucho tiempo antes ya, la asociación había logrado convenios de cooperación que permitieron a todos los colegas que así quisieron acceder, visualizar in situ el funcionamiento de una justicia penal regida por los principios mencionados, permitiéndoles desarrollar experiencias que serían de gran ayuda a la hora de su aplicación en nuestro medio. Esto es conocido por los colegas que se manejan en materia penal, y no es una novedad lo que estoy diciendo, pero que recuerda un poquito toda esa actividad desplegada.
Fue a cargo justamente de las autoridades que me precedieron, y en especial del doctor Alberto Reyes, que se desplegó la actividad académica a la que estoy haciendo mención. Y también en ese marco se gestó la concreción de esta magnífica obra que hoy nos ha tocado presentar en sociedad. En primer término, con la edición del primer tomo, ¿verdad?, que tuvo como propósito principal analizar las generalidades del nuevo sistema procesal penal vigente en el Uruguay. Y ahora en este segundo tomo, de gran relevancia a la hora de encarar los problemas prácticos que se han presentado y se presentan a diario al operador penal durante el desarrollo de ese arduo trabajo de hacer justicia. Nos complace gratamente entonces decir que la asociación ha logrado con creces el propósito trazado, con la visión que tuvieron, como dije antes, quienes nos precedieron en esta tarea, y en particular destaco la integración, los integrantes de la comisión directiva anterior, y muy especialmente reitero, con el arduo trabajo y dedicación de nuestro anterior presidente, el doctor Alberto Reyes, que es también el coordinador general de esta obra. Corresponde mencionar en esta última etapa la labor que también desplegó la doctora Graciela Gatti, que obró de enlace con la actual directiva para el seguimiento, junto con el doctor Reyes, y la editorial que ha hecho realidad la edición de esta obra, de las etapas finales de la misma hasta su concreción. No tenemos dudas de que este magnífico libro será una obra de consulta para jueces, fiscales, defensores, y un aporte esencial a la cultura jurídica de nuestro medio. La elevada jerarquía docente, doctrinaria y jurisprudencial de quienes han participado en su autoría así lo respalda. Autores nacionales y extranjeros de elevado prestigio permiten destacar la gran envergadura y valor de la misma. Nos resta entonces agradecer a todos quienes pusieron su empeño y dedicación para hacerla realidad, en particular a todos los autores nacionales y también, por supuesto, especialmente a los autores extranjeros que analizan, en este caso con precisión, las particularidades del proceso penal uruguayo actual, con especial énfasis en temas de gran relevancia práctica, incluyendo la visión de todos los sujetos que participan en su desarrollo, lo que enriquece precisamente la visión de la obra. Destacamos la colaboración de la Fundación de Cultura Universitaria, que ha permitido y facilitado la edición de la obra en un formato atractivo y accesible al público en general, tanto juristas como docentes y estudiantes, quienes encontrarán en ella respuestas a múltiples interrogantes y que ha planteado la ley procesal por su novedad inicial, así como por las reformas y adecuaciones que sabemos que la realidad nacional y el contexto de este medio ha ido requiriendo en el correr de estos años, para bien o para mal, pero ha sido objeto de diversas modificaciones que han planteado esos problemas. Sabemos entonces que la obra ya cuenta con una calurosa acogida de quienes la están solicitando desde sus albores, y ello nos da nuevos bríos para seguir en este camino trazado por nuestros predecesores, pero que habremos de levantar y continuar en esta etapa que nos toca presidir, tanto en materia penal como en otras áreas donde sea necesario nuestro aporte, contando desde ya, por supuesto, con la invalorable colaboración y participación de todos y todas quienes abrazan el mismo anhelo. Dejemos entonces que los artífices del texto nos ilustren sobre su alcance y contenido, para lo cual voy a dar el uso de la palabra a nuestros distinguidos panelistas, el doctor Alberto Reyes, que en nuestro medio no requiere presentación, pero que igualmente lo voy a presentar, es ministro del Tribunal de Apelaciones en lo penal de primer turno, y fue hasta septiembre del año pasado y durante dos periodos presidente de la Asociación de Magistrados del Uruguay, y honrándonos también con ser el coordinador general de esta magnífica obra. Así como el doctor
Daniel Herbeta, que nos acompaña y tenemos el gusto de recibirlo hoy, director del Departamento de Derecho Penal y Criminología de la Universidad Nacional de Rosario, ministro de la Suprema Corte de la provincia de Santa Fe e integrante del proyecto de reforma del Código Penal argentino y sistema acusatorio de la misma provincia. Así que es un gusto recibirlos y le damos la palabra a continuación al doctor Reyes para que continúe en esta exposición. Al final de las presentaciones, si ustedes quieren hacer preguntas, se abrirá un espacio para ¿Doctor? El audio que me había olvidado de reactivar. Decía que Cristina me hiciste, te agradezco mucho todos los conceptos, y me hiciste acordar, me había olvidado, de aquel antecedente del convenio con Chile que permitió que durante creo que 5 años hubo delegaciones más. Después es uruguayos que fueron a ver el código, el proceso chileno en acción. Algunos venían no muy contentos, otros más o menos. Bueno, en fin, nunca, es decir, habíamos perdido después las esperanzas de que acá hubiera una reforma, y ese convenio caducó porque los hermanos chilenos no quedaron muy conformes con la reforma civil nuestra, que era la contrapartida. Bueno, agradezco la invitación a presentar en compañía nada menos que por supuesto, de la presidenta de la asociación que me sucedió y del doctor Herbeta. Quería simplemente hacer unas consideraciones muy domésticas. Este segundo volumen es hijo de la necesidad, tanto como, o más quizás, o igual, pero no importa, de que el anterior, que se publicó en febrero, si no me equivoco, el 2020, cuando apenas había entrado en vigencia la primera versión de nuestro proceso penal reformado, adversarial o pretendidamente adversarial, acusatorio, que fue identificada esa reforma desde su inicio como Ley 19.293 y modificativas. Fíjense qué curioso, digo, no creo que haya un antecedente de un código que nace así, que es llamado Ley 19.293, una ley X y sus modificativas. ¿Qué significa? Claramente esa identificación, todos conocemos, se explica por una compleja producción legislativa que digamos, contrarreloj, con plazos y marchas y contramarchas. Bueno, a ello, luego de su entrada en vigencia, se le sumó las dificultades propias de la falta de antecedentes en nuestro país sobre un proceso de tendencia, digamos, mezclado o complicado todavía más, porque algunos institutos llevan el mismo nombre que en el sistema anterior, pero están regulados absolutamente de manera diferente, y con algunos problemas, que es uno de los temas más tratados en este volumen, con la confusión que nos genera los filtros probatorios de nuestra experiencia del proceso civil, donde ese filtro, esa actividad de filtro, funciona de una manera también absolutamente diferente. Es decir, eso personalmente a mí me costó muchísimo comprenderlo, y me generó una gran satisfacción cuando lo entendí. Bueno, decía que gran parte del libro va dedicado a este tipo de malos entendidos. La reforma además también se complicó para los operadores porque sufrió modificaciones inmediatamente. Esto no es un privativo de la reforma uruguaya, ¿no? Pero en algunos casos las reformas que realmente eran necesarias, quedan pendientes unas cuantas modificaciones también necesarias, pero hubo también modificaciones de las que hubieron en otros países que evocan la incomprensión digamos, objetiva y sin ningún tipo de calificación del alcance de la reforma original, que son también modificaciones que evocan una idiosincrasia del expediente, que añoran de alguna manera a la preceptividad de la preventiva del sistema anterior. Ahora eso desapareció, y a pesar de intentos de
restringir la libertad del juez para no disponer la prisión preventiva, esa libertad se ha mantenido. Creo que eso es un mérito uno de los tantos méritos de los jueces uruguayos, sobre todo me refiero a los jueces de la trinchera, es decir, los jueces de primera instancia a los que les tocó, como se dice, bailar con la más fea, ¿no? Es decir, que tuvieron que, un día para el otro, enfrentar un sistema absolutamente novedoso, con poca, digamos, preparación. Yo en esto les quiero compartir una anécdota familiar, ¿no? Es decir, cuando hace muchos años, imagínense, yo era niño, me acuerdo que me contaba, no sé si era mi madre o mi abuela, es decir, la madre de mi madre, que tenía unas hermanas mayores, y el padre de madre y el padre de sus hermanas, o sea, mis tías, les había enseñado a nadar arrojándolas a las aguas del Río de la Plata, y salieron excelentes nadadoras, no se ahogaron. Yo creo, y ese abuelo mío, que tenía eso, no sé si sería tan así, bueno, vamos a tomar por cierto que era de esa forma, propia de otras épocas y otras culturas, era remero. Y bueno, dicen que murió también por ser remero. Porque, bueno, en el caso de los jueces uruguayos, yo me gusta decir que es como los que aprendieron, mejor dicho, a nadar de esa manera, no se ahogaron, y si bien puede ser discutible si todos se convirtieron en excelentes nadadores de la reforma, eso es trabajoso. Lo que sí yo creo que debe de ser destacado, demostraron ser, en su mayoría, es como todo, grandes remadores, porque las herramientas con las que contaban cuando empezó la reforma no eran muchas, eran bastante pocas. Y a ello también creo que no tiene que ver con mi persona, sino con el gremio al que pertenezco. La asociación jugó un rol fundamental, sin el cual creo que la reforma, el núcleo de la reforma, quizás no hubiera resistido. Entonces, yo creo que corresponde un particular reconocimiento para los jueces. Además, si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Pero fuera de la broma de tipo corporativo, yo creo que es así, que se ha visto así, y más allá de que siempre hay y habrá, por supuesto, cuestionamientos de algunas actuaciones concretas, eso es normal en cualquier sistema. Si el sistema no se cayó, si el sistema existe, está, digamos, cada vez menos resistido, es por esa constancia y esa valentía de los jueces de primera instancia. Repito, acá los méritos no son sino de ellos. Así que este libro, como decía Cristina, es de consulta ineludible, porque hay poco material además, pero sobre todo también porque tienen digamos, el aporte de operadores calificados, de jueces, como decía, remadores, pero también de los amigos extranjeros que generosamente dedicaron, bueno, extranjeros y nacionales, porque también hay autores que no son jueces y han colaborado, pero en los casos de los extranjeros se han tomado la molestia de analizar las modificaciones y la reforma de nuestro país en general, con, digamos, el único propósito de colaborar y contribuir al mejor funcionamiento de la misma. Es decir, por eso en particular quería agradecer de corazón a Cristian Riego, Rafael Blanco, Leonel González, a Jorge Baclini, y por supuesto, espero no olvidarme de nadie, pero por supuesto también a quien me precede, y paso a darle la palabra al doctor Daniel Herbeta, un amigo más, que generó este proceso aluvional de la reforma uruguaya. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Verdaderamente para mí es un honor poder compartir con la presidenta de la Asociación de Magistrados, con María Cristina Cabrera, con Alberto Reyes,
que además es coordinador de esta obra, este acto institucional de presentación de este segundo tomo sobre estudios sobre el nuevo proceso penal uruguayo. Y quiero, obviamente, agradecer el honor, no solo de compartir con ellos, sino también seguramente con muchas y muchos de las y los autores de esta obra colectiva, con quien está representando al sello editorial que la ha posibilitado, la Fundación Cultura Universitaria, que tanta trayectoria tiene en el Uruguay, que ha estado vinculada a la asociación y sé que está vinculada también a la universidad pública y a universidades privadas uruguayas. Y quiero, digamos, rescatar el sentido más profundo de este acto, porque presentar un libro es siempre un hecho trascendente. Y además presentarlo en un contexto como el que estamos viviendo, en el marco de esta pandemia, que a principios del año pasado pensábamos que era algo más o menos transitorio, que probablemente iba a durar apenas unos meses, y que nos ha en alguna medida sorprendido e impactado. Dicen los sociólogos que esta pandemia es una suerte de hecho social total, porque ha afectado el conjunto de las relaciones personales, de las relaciones institucionales, de las instituciones, de los protagonistas, e incluso no sabemos cuáles van a ser las consecuencias, ¿no?, en todos los términos de esta situación extraordinaria que ha vivido y que estamos viviendo, no solo en nuestra región, sino en el mundo entero. De modo que presentar un libro, incluso en un contexto como este, que nos ha obligado a familiarizarnos también con esta comunicación virtual, que tiene sus desventajas, porque no hay nada mejor que cuando uno discute o cuando uno presenta una obra científica o cuando uno se dedica al proceso de enseñanza o aprendizaje, no hay nada mejor que lo presencial, pero bueno, nos hemos tenido que acostumbrar a este medio de contacto, de comunicación, que también tiene sus ventajas, porque hoy nos permite estar juntos compartiendo este momento desde Montevideo, de distintos lugares de la República Oriental del Uruguay, también en nuestro país y tal vez en otros países. Pero presentar un libro es siempre un hecho trascendente porque en alguna medida reivindica la esencia más profunda de la cultura, de la ciencia, como un lugar que está siempre abierto, en donde todo ideal, donde toda iniciativa encuentran su estímulo y su desarrollo. Pero además presentar un libro como esta obra colectiva tiene para mí una profunda significación, porque este libro se proyecta sobre problemas cruciales y muy actuales de un nuevo sistema de investigación y enjuiciamiento criminal que tiene que ver, digamos, con un proceso de reforma pública, de reforma de política pública, que se ha puesto en marcha desde hace unos años prácticamente en toda la región, luego de muchísimos años de desatender, diría yo, peor aún, luego de muchísimos años por parte de todos los operadores, de naturalizar la violación a las exigencias propias de un debido proceso constitucional. De modo que un libro sobre un proceso de reforma como el que se ha puesto en marcha en Uruguay y en la mayoría de los países de América Latina tiene esta especial significación porque no se trata solo de una cuestión técnica, no se trata solo de una cuestión técnico-jurídica, se trata de una cuestión política trascendente, se trata de que estamos embarcados en una empresa digna, en una empresa republicana que apunta a recuperar desde lo normativo, apunta a recuperar un proyecto institucional de justicia pública, de justicia transparente, de justicia independiente. Y por ello creo que debemos fortalecer y potenciar nuestro compromiso con este proceso de reforma. Este libro es una forma de hacerlo, es un modo de hacerlo, es un modo de contribuir,
pero debemos potenciar nuestro compromiso con este proceso de reforma porque también, y ustedes lo saben, debemos admitir que el camino no es sencillo. Son reformas tan profundas que no solo se agotan en lo normativo, que implican la necesidad de un cambio cultural enorme, y que por lo tanto el camino de consolidación de estos procesos de reforma está lleno de dificultades. Nos pueden poner en duda, está lleno de problemas. Debemos saber que estos procesos de reforma corren muchos riesgos, nos enfrentan a muchos desafíos. Alberto Binder lo sintetiza de manera bastante gráfica en lo que él llama el gran riesgo de la reconfiguración inquisitorial de los procesos acusatorios. Es decir, el riesgo que corremos de cambiar la etiqueta, pero seguir manteniendo el mismo contenido. De modo que es importante este tipo de aportes, este tipo de discusiones a través de una obra colectiva, porque nos permite estar alerta, y es importante también toda esta labor, digamos, de capacitación que ha venido desarrollando la Asociación de Magistrados, y es importante también echar la mirada sobre todas las experiencias comparadas, porque esas experiencias nos permiten a veces anticiparnos a riesgos que ya han enfrentado otros procesos de reforma y nos permiten poder armarnos, poder tener armas para poder enfrentar y poder defender estratégicamente, digamos, la reforma procesal penal. La reforma, como les decía, creo que no se agota en una cuestión meramente normativa, creo que lo normativo es lo de menos. En general los papeles no cambian la realidad, y las leyes son papeles, de modo que más allá del significado y el sentido que tienen, ¿no? No son cualquier papel, pero en última instancia no son autosuficientes para cambiar la realidad. Creo que en verdad lo importante de la reforma es el impacto que tiene en la base misma del sistema de organización judicial, del sistema de organización del Ministerio Público de la Acusación, del sistema de organización de la defensa pública, pero fundamentalmente el impacto que tiene en los modos de litigar, también en los modos de gestionar, en los modos de organizarnos, y por ello me parece que es muy relevante esto que nosotros llamamos la dimensión cultural del proceso de reforma. Esta dimensión cultural, obviamente, y quiero interpretar algo de lo dicho por el colega Reyes, creo que nos obliga a hacer un esfuerzo para cambiar el chip, fundamentalmente a los que somos más antiguos, para... a ver, el conocimiento es algo muy valioso, y decir que hay que matar el conocimiento anterior pareciera casi una tropelía, pero verdaderamente hay que matar el conocimiento anterior, hay que cambiar el chip en la cabeza, hay que abandonar viejas prácticas, viejas rutinas, porque precisamente el principal riesgo de estos procesos de reforma es seguir manteniendo la misma lógica de trabajo, las mismas prácticas y las mismas rutinas con las cuales estábamos tan comprometidos durante tantos años. Y siempre existe, y esto es lógico, una tendencia natural a resistirse a los cambios, porque esto es propio de la naturaleza humana. A todos nos cuesta tener que cambiar, tener que dejar de hacer lo mismo que veníamos haciendo siempre, pero creo que aquí está una de las claves para poder preservar, digamos, la mayor pureza y para poder ir tratando de lograr los principales objetivos de estos procesos de reforma. Y para ello creo que es muy importante y necesario desburocratizar nuestra forma de trabajar, desburocratizar nuestra forma de gestionar, pero también desburocratizar nuestra forma de litigar, porque creo que aquí está una de las claves, digamos, del éxito de estos procesos. Desburocratizar las audiencias y también desburocratizar la gestión.
En este contexto yo creo que adquiere especial significación la discusión en torno al nuevo sistema, los desafíos que debemos enfrentar, los riesgos, digamos, que se nos presentan, y la importancia que tiene la capacitación continua. Esto que marcaba la presidenta de la Asociación de Magistrados, esto que se llevó a cabo también durante la presidencia de Alberto Reyes, es fundamental porque la experiencia comparada nos muestra que aquellos países o aquellas regiones que han adoptado el sistema acusatorio, pero que no han obtenido resultados favorables, básicamente las investigaciones que se han hecho acreditan o evidencian que son regiones o que son países que no han asumido las dificultades que iban a existir propias de la resistencia natural a estos procesos de cambio, y por lo tanto no han asumido la importancia relevante, digamos, de la capacitación como un tema prioritario, como un tema central en la agenda reformista. Es decir, este es un tema que hay que abordarlo como uno de los problemas de la reforma, porque es un tema imprescindible junto a otros para que estos procesos de reforma no fracasen. Creo que a este nuevo modelo, a este nuevo sistema de justicia penal hay que defenderlo, hay que consolidarlo. Para ello, obviamente, hay que tratar de potenciar, o mejor dicho, hay que tratar de explotar al máximo sus potencialidades, porque la reforma, sin duda, es un salto de calidad institucional. La reforma, sin duda, nos permite rápidamente ganar transparencia en los actos de un poder del Estado. El Poder Judicial es un poder político del Estado, político en el sentido institucional, porque forma parte de la estructura de gobierno de la sociedad. El Poder Judicial se dedica nada más y nada menos que a gestionar conflictividad, a tratar de ponerle límites a la arbitrariedad, y por eso sus actos son actos políticos, y de esa perspectiva, como actos políticos, deben ser públicos, deben ser racionales y deben ser transparentes. Y me parece que el sistema acusatorio permite, en alguna medida, a diferencia de los sistemas anteriores, transparentar los actos de este poder del Estado. En el caso, por ejemplo, de nuestra experiencia local o regional, el sistema, en un contexto situacional bastante complicado, Rosario es una ciudad bastante compleja, con niveles de conflictividad probablemente en términos relativos de los más altos de la República Argentina, sin duda alguna con la tasa de homicidio doloso más alta de la República Argentina. A nosotros, sin embargo, nos ha permitido el nuevo sistema, en una verificación empírica, digamos, del 2014 a la fecha, aumentar de manera exponencial el esclarecimiento de la tasa de homicidios dolosos. Antes del nuevo sistema, nosotros estábamos con una tasa de esclarecimiento que no llegaba al 24-25%, en delitos como el homicidio doloso, que en países muy desarrollados y con buenos sistemas policiales y sistemas judiciales tienen una tasa de esclarecimiento de cerca del 90%. Nosotros hemos logrado, a partir de la vigencia del nuevo sistema, subir prácticamente a cerca de un 60% en la tasa de esclarecimiento de homicidios dolosos. Hemos logrado reducir notablemente la trazabilidad de los procesos. Estamos muy en deuda con este tema. Ya les voy a comentar rápidamente por qué, pero en términos, digamos, comparativos, hemos logrado, obviamente, una reducción significativa de la trazabilidad de los procesos, y hemos logrado, y ustedes también, algo que es casi automático y que es fundamental para un sistema de justicia, algo en lo que poca gente ha reparado, que es evitar la delegación funcional. Y la delegación funcional es algo gravísimo, porque la delegación funcional es probablemente una de las lesiones más graves a la independencia interna de los jueces. Es llamativo cómo en nuestro país una prensa que vive desde hace tiempo declamando por la independencia judicial nunca haya reparado en lo que, por ejemplo, a nivel de la justicia federal,
representa, ya que en la justicia federal no hay reforma todavía vigente, representa esta lesión tan notoria a la independencia judicial como es esto que es la delegación funcional, es decir, esta declinación que los propios jueces hacen de su potestad, de su independencia, en quienes siquiera están embestidos constitucionalmente para cumplir una función tan relevante como es la función jurisdiccional. En este contexto yo creo que carece de todo sentido, hablando de estos procesos de reforma, y para referirme ya muy puntualmente a la obra, pero carece de todo sentido la comparación de estos sistemas acusatorios con los sistemas inquisitivos o mixtos propios del pasado. No hay por dónde empezar a comparar. Son lógicas y situaciones completamente diferentes. No hay ninguna posibilidad, no solo por una cuestión relevante, como es la cuestión de tener un proceso constitucional frente a un proceso que cerraba los ojos a la manda constitucional, sino porque obviamente desde todo punto de vista, y nosotros hemos hecho investigaciones empíricas, investigaciones de campo, de todo punto de vista, obviamente que el resultado de la comparación va a ser siempre favorable al nuevo sistema, salvo quienes tengan una ceguera ideológica o algún interés no demasiado manifiesto, más bien latente, en conspirar contra la reforma. Pero cualquiera que esté en su sano juicio o que pueda relevar los datos de la realidad, podrá advertir que la reforma o el nuevo sistema no se mide comparando con el anterior, porque el resultado, cualquiera sea el indicador que yo utilice, va a ser siempre en favor del nuevo proceso. Sí creo que en cambio debemos acordar sobre cuáles son los objetivos políticos e institucionales del nuevo sistema de justicia penal. ¿Para qué lo queremos? Porque no es el cambio por el cambio mismo, no es el cambio solo por decir tenemos un proceso constitucional. ¿Cuáles son los objetivos que queremos alcanzar? Y entonces sí, ahí vamos a poder establecer los distintos indicadores que nos permitirán ir midiendo el grado de avance, el grado de alcance, de realización de esos objetivos políticos institucionales. Y bueno, con este marco conceptual yo creo que esta obra colectiva nos aporta mucho a la discusión de muchos problemas actuales que plantea el sistema acusatorio en materia penal, y que, como decía María Cristina y como decía Alberto, son relevantes porque nos ha enfrentado a algo completamente distinto a lo que nosotros hacíamos. Entonces, como ha cambiado la lógica de todo, ha cambiado la lógica del rol del juez, la lógica del rol del fiscal, la lógica del rol de la defensa, ha cambiado la forma de gestionar los procesos, entonces obviamente es imprescindible poder generar espacios de discusión, pero también espacios en donde a través de los aportes escritos uno pueda contar con insumos que nos permitan encontrar herramientas para resolver problemas y que también nos permitan encontrar más preguntas a las respuestas que da el libro, ¿no? Porque un libro es siempre una obra inacabada. Un libro es una obra inacabada porque cada uno hará su aporte desde su perspectiva, y seguramente, además de las soluciones que nos propongan, nos dejará, y ahí la riqueza del aporte, un montón de interrogantes, un montón de preguntas, para poder seguir indagando y para poder seguir profundizando. Esta obra tiene cuestiones muy interesantes. Yo les voy a hacer una confesión. En realidad yo no he podido leer el contenido de la obra por una cuestión de conexión temporal entre la invitación y todavía la obra no está no ha llegado a nuestras manos, pero sí he podido acceder al índice de la obra. Y esto, y pido disculpas
no quiero ser un arriesgado, pero bueno, el índice de la obra ya me permitió, digamos, aceptar el convite, la invitación de Alberto, porque ya pone en evidencia lo relevante, digamos, de su contenido, porque obviamente nos enfrenta a una serie de cuestiones que están hoy en discusión en la mayoría de los países de la región, y de cuestiones que tienen distintos tratamientos normativos, algunas que ni siquiera tienen tratamiento normativo en algunos códigos procesales. Pero fíjense que nos plantea problemas desde el inicio hasta el final del camino, porque problemas vinculados a la audiencia imputativa y la indagatoria preliminar, problemas vinculados a la formalización de la investigación. Nosotros no utilizamos este término, está en el nuevo Código Federal que no está en vigencia, pero bueno, verdaderamente es un tema que nos vincula a muchos problemas que hoy todavía no están definitivamente saldados, que tienen que ver con la formalización de la investigación y los problemas derivados en orden a la situación y a los derechos, por ejemplo, del imputado cuando toma conocimiento y aún no se ha formalizado la investigación, a las posibilidades de acceder precisamente a la investigación, a cómo canalizar los pedidos, digamos, de medidas intrusivas, cómo registrarlos cuando se trata de audiencia inaudita parte. Bueno, en fin, una serie de cuestiones que no se reducen a una mera casuística. Bueno, nosotros tenemos mucha discusión, por ejemplo, con el tema del cese del estado antijurídico, si es necesario para disponerlo que se haya formalizado o no la investigación. Y nuestro código provincial ha sufrido una reforma que parecía indicar de que esto es posible, y esto verdaderamente plantea muchas dudas, porque no habiendo una apariencia delictiva que se encuentre formalizada, es probable que puedan lesionarse distintos derechos. Temas relevantes como, y estoy tratando de agrupar distintos artículos de la obra, que hacen a la consolidación también del sistema acusatorio y a sus problemas prácticos, como el problema del plazo para acusar en el sistema acusatorio, y la cuestión del plazo razonable, especialmente vinculado a la etapa de la investigación preliminar. Una cuestión verdaderamente relevante, porque hay distintos tipos de regulaciones. Nosotros tenemos un problema tremendo, nosotros tenemos plazo para acusar. Provincia de Santa Fe, en su código, no tiene plazo para acusar. La provincia de Neuquén regula un plazo de 4 meses, prorrogable por 2 meses, y aquí viene otra discusión, que son las consecuencias del incumplimiento del plazo. En Neuquén han regulado el incumplimiento del plazo para acusar como una causal extintiva de la acción. No sé si llegará tanto, pero digo, un tema verdaderamente interesante, porque se vincula además con el problema de la duración razonable del proceso, y se vincula además, tema también tratado en la obra, y se vincula además con otro tema también que vi en el índice de la obra, con el problema de la prisión preventiva, con este problema tan, que no sé si en Uruguay tiene la dimensión que tiene entre nosotros, y que tiene en otros países de América Latina, pero evidentemente el tema se vincula con estas cuestiones, la del plazo razonable, y también las discusiones en orden a las consecuencias del incumplimiento de este plazo, y las que propias o las que tienen que ver con el problema de la prisión preventiva. Otra cuestión central de estos procesos acusatorios, que es el problema de la audiencia preliminar. Esta audiencia que tantas dificultades nos ha traído, porque plantea múltiples problemas, ¿no? Problemas vinculados a los objetivos de la audiencia, problemas vinculados a la función del juez en esa audiencia. ¿Qué hace el juez con el control de la acusación? Bueno, todo un debate, digamos, porque todavía no tenemos muy en claro bien cuál es el perfil del juez en este tipo de audiencia, porque arrastramos toda una tradición, fundamentalmente nosotros en Argentina, propia del sistema continental europeo y de lo que es
nuestro modelo de enjuiciamiento también en materia civil, laboral, etc., es un juez que mira verdaderamente o atiende al fondo de la cuestión, que evalúa si hay mérito para sostener la acusación y eventualmente elevar a juicio. Es un juez que más bien repara en cuestiones formales y que no admite demasiada discusión fáctica sobre la admisibilidad de la prueba. Una audiencia verdaderamente importante, un tema central, un tema que tiene que ver también con la pertinencia y la relevancia de la prueba, con qué es lo que se quiere probar, y un tema que me parece debe preocupar porque la mirada que uno puede echar en general, aunque no tenga conocimiento de todo lo que pasa en América Latina, pero daría la impresión de que hay una mirada bastante indulgente en la región, con lo cual, sobre esta audiencia preliminar, con lo cual esta audiencia muchas veces corre el riesgo de convertirse en un mero trámite, cuando en verdad es una audiencia, digamos, central, crucial, para un adecuado funcionamiento del sistema acusatorio. El problema vinculado a la teoría de la prueba en el sistema acusatorio, que también a nosotros nos cuesta mucho porque venimos de todo un esquema que no tiene que ver con otra cosa, lo atinente al hallazgo casual o a la evidencia sorpresiva, lo vinculado al problema o a la cuestión probatoria según las distintas etapas, es decir, los problemas que se vinculan con la regulación de lo que es la recolección de la evidencia, las propias del ofrecimiento de la evidencia, la forma de la prueba y la forma de producir la prueba en el juicio y el control de la prueba, todos temas evidentemente de suma actualidad y que son objeto, por lo que he visto, de tratamiento en esta obra. El tema de la prueba nueva, que puede darse en el curso del juicio o del descubrimiento de la prueba o discovery, fundamentalmente de la defensa, que tiene distintas regulaciones según los códigos. Y fíjense cómo en alguna medida este segundo tomo va abordando cuestiones que tienen que ver, vuelvo a repetir, en este íter, con el inicio del proceso y prácticamente con la finalización del proceso, porque hay cuestiones vinculadas a los procesos simplificados, obviamente el problema del proceso abreviado, y los alcances del acuerdo y el rol del juez en el proceso abreviado, y el problema de la apelación del imputado, cuando ha mediado una condena a través de un proceso abreviado. Cuidado que no es un tema menor. Nosotros, hago una digresión, nosotros tuvimos un caso que llegó a la Corte de Santa Fe, fue rechazado por mayoría, pero en voto dividido, en donde un condenado que había consentido el acuerdo apela la sentencia condenatoria. La apela a instancia del fiscal, del defensor regional. ¿Por qué? Porque el hombre que había siempre asumido una posición de rechazo a la imputación estaba preso, en distintas audiencias había pedido la libertad, el fiscal se había opuesto, se le había negado la libertad, el fiscal siempre había manifestado que iba a pedir pena efectiva en su acusación a lo largo de estas audiencias, y finalmente le terminan proponiendo un acuerdo a una condena condicional y el hombre lo acepta. La defensora manifiesta su oposición. ¿Por qué? Porque había evidencia que permitía sostener la tipicidad del hecho, de modo que deja a salvo su responsabilidad funcional. Y con ese contexto, obviamente, se llega a un acuerdo. En la sentencia de condena el juez releva la prueba incriminante que figuraba en el acuerdo, pero no hace ninguna mención de la prueba desincriminante que sí se había hecho constar y que tenía que ver con una serie de testimonios que se habían producido, y entonces llega la apelación a la Cámara y después el recurso de inconstitucionalidad a la Corte, es decir, un caso que, si bien no conozco el contenido del artículo, tiene que ver precisamente con esta cuestión puntual de la apelación o de la facultad que pueda tener de apelar el condenado en un proceso abreviado. Y después las cuestiones vinculadas a la ejecución penal, que también tienen una serie de cuestiones problemáticas, porque hoy
por lo menos, claro, yo no conozco la experiencia uruguaya, pero nosotros lo que podemos visualizar es que existen muchos problemas para oralizar las audiencias de ejecución penal, problemas respecto de la entidad pericial de los informes del servicio penitenciario y también cuestiones vinculadas al rol de los jueces de ejecución penal. De modo que un tema también importante, y por último, no podía faltar, bueno, hay dos cuestiones que me quedan un poco pendientes. Una es la vinculada a la prisión preventiva. Yo creo que uno de los objetivos políticos institucionales del sistema acusatorio, uno de los 4 o 5 que yo me imagino en términos constitucionales, creo que el sistema acusatorio persigue, en primer lugar, transparentar y desburocratizar el funcionamiento de la justicia penal, obviamente aumentar la protección de las garantías del imputado y de los derechos de las víctimas, desburocratizar el funcionamiento de la justicia, y fundamentalmente otros dos. Uno es reducir la selectividad del sistema penal, esta selectividad estructural que el sistema penal tiene en general en la mayoría de los países. Me parece que aquí hay un desafío muy importante para el Ministerio Público Fiscal. Creo que el Ministerio Público de la Acusación en este tema tiene una, vuelvo a repetir, una tarea encomiable, porque lo que debe evitar es la burocratización de seguir haciendo más de lo mismo, es decir, trabajar con la fragancia, que es lo más cómodo. En general, en un sentido peyorativo, el burócrata lo que hace, tomando la expresión, la burocracia en un sentido peyorativo, no como categoría sociológica, en general trata de hacer lo más cómodo, y obviamente lo más cómodo y lo más fácil es trabajar con el delito burdo, con el delito grotesco. Entonces allí hay un gran desafío del Ministerio Público Fiscal para romper la selectividad de nuestros sistemas penales, para poder también intervenir en los delitos complejos, y a la par, aunque parezca mentira, prever una capacidad de respuesta a los delitos menos graves, pero que se perciben en la gente como muy fáciles de resolver, y que tanto le preocupan a la gente. De modo que, bueno, allí yo creo que hay un objetivo central del nuevo sistema de enjuiciamiento. Y por último, creo que otro objetivo es precisamente reducir los niveles de prisión preventiva. Me da la impresión de que este es un objetivo político institucional imperioso, digamos, del modelo acusatorio. Lo que uno puede advertir es que, más allá de que se han sustituido las viejas fórmulas por los criterios, digamos, de riesgo procesales vinculados al peligro de fuga o al entorpecimiento probatorio, en general, los criterios jurisprudenciales siguen siendo casi los mismos que se utilizaban en el sistema anterior. Y creo que esto tiene que ver básicamente porque tenemos dificultades para lograr una adecuada gestión de la reforma, del proceso de reforma, mejor dicho, una adecuada gestión del proceso penal, y por lo tanto nosotros, claro, teníamos en el sistema anterior una condena podía llevar 10 años, 8 años, el promedio de un juicio criminal era de 7 años, pero hoy estamos con juicios orales a 1 año y medio, a 2 años, a 2 años y medio, y es lógico, cuando yo tengo un juicio oral a 2 años, en general lo dejan preso. Si yo logro acortar los tiempos del proceso, si yo logro generar una mejor gestión del proceso, y esto tiene que ver con la responsabilidad de todos los actores, no solo con las oficinas de gestión, sino también con los propios litigantes, porque uno ve de que muchas veces hay una suerte de burocratización de la propia audiencia, con mucha formalidad. La audiencia tiene que ser más dinámica, tiene que ser más expeditiva. Hay problemas, digamos, de desconexión temporal entre la acusación, la audiencia preliminar y la fijación de la audiencia de juicio, entre nosotros, estoy hablando, de modo que si uno pudiera cortar estos procesos, sin duda que el problema de la prisión preventiva se reduciría. Y después un artículo que me llamó la atención, que tiene que ver con el tema de la posibilidad de la aplicación retroactiva o no de los cambios jurisprudenciales, que después yo obviamente
lo voy a leer a todo el libro porque me interesa sobradamente. Yo creo que, bueno, la jurisprudencia no es equiparable, no es la ley, pero no obstante ello, creo que los cambios jurisprudenciales, en particular cuando alcanzan cierta generalidad, no pueden dejar de compartir las razones que dan fundamento al principio de legalidad y consecuentemente a la prohibición de aplicación retroactiva más gravosa. No creo que sea de cualquier forma, si bien el fundamento es el mismo, no creo que sea un problema de legalidad ni obviamente de tipicidad, porque la jurisprudencia no es la ley, pero sí que creo que es un problema que afecta a la culpabilidad. Nosotros no podríamos aplicar un cambio jurisprudencial de magnitud frente a algo que se consideraba lícito, porque obviamente esto afectaría la posibilidad de conocimiento de la prohibición y con ello estaríamos frente a un supuesto de error de prohibición invencible. Del mismo modo, cuando el cambio jurisprudencial es a la inversa, creo que obviamente por razones elementales de igualdad ante la ley, amerita la revisión de quien ha sido condenado por una jurisprudencia que tenía una interpretación incriminatoria y que ahora pasa a ser desincriminatoria. Y en materia constitucional, daría la impresión, nosotros hemos tenido muchas discusiones en la Argentina, pero daría la impresión de que cuando un tribunal de control de constitucionalidad, cuando un tribunal constitucional declara la inconstitucionalidad de una ley, es muy difícil que pueda revertir regresivamente su posición, no solo por una razón de elemental seguridad jurídica, sino fundamentalmente porque las garantías son de realización progresiva. Y cuando una garantía ha alcanzado un nivel más alto, no puede un tribunal regresivamente rebajarla o regresarla a un nivel inferior. Pero en cualquier caso, y más allá de este comentario, verdaderamente una obra que plantea problemas serios, problemas profundos, problemas sobre los que todavía nos debemos mucha discusión, y allí está el mérito de los autores que han hecho sus aportes. Dice Jorge Baclini que el mejor artículo es el de él, yo no sé si es verdad porque no lo leí, pero bueno, paso, digamos, el comentario porque me lo pidió, pero no, realmente una obra muy importante y que vuelvo a repetir, constituye un aporte significativo para seguir buscando caminos de fortalecimiento del proceso de reforma. El proceso de reforma, para terminar, y creo que también había que plantearse algún tercer tomo para ver otros problemas que son complementarios y que también atraviesan estos problemas que básicamente tienen que ver con cuestiones de litigación, porque el proceso de reforma plantea también muchos problemas organizacionales, muchos problemas de gestión, que están intrínsecamente relacionados con los problemas de litigación. Entre nosotros, en una provincia como Santa Fe, además, sumamos un cuarto problema, que son las asimetrías regionales. Tenemos una provincia tan despareja, con idiosincrasias tan diferentes, que es increíble cómo dentro de un mismo territorio, pareciera que hubiera 2 o 3 códigos distintos. Creo que en cualquier caso es muy importante para consolidar la reforma, resguardar la centralidad de la oralidad, y a la oralidad se la defiende con más oralidad. Ahí retomo lo que decía Alberto Reyes. Tenemos que sacarnos la lógica del expediente, tenemos que sacarnos la lógica del trámite de la cabeza. Nosotros hemos tenido muchas experiencias distorsivas desde las oficinas de gestión, desde la jurisdicción, jueces que han exigido el legajo fiscal, fiscales que han acompañado el legajo en la acusación, cámaras que han anulado resoluciones porque el juez en una audiencia de cautelar fundamentaba oralmente la decisión y no estaba por escrito, una cosa inédita. Y bueno, en lo posible hay que tratar de resolver, obviamente, en el marco de la audiencia, incluso en las audiencias preliminares. Para terminar, me parece que debemos tratar de trabajar mucho
en estas tres grandes dimensiones que tienen que ver con la dimensión organizacional. Hay que fortalecer los nuevos diseños institucionales, los nuevos modelos de gestión, que tienen que ver con la litigación, y en este sentido esta obra aporta muchísimo para distintas cuestiones que hacen a un nuevo modo de litigar propio del sistema acusatorio, pero también, y con esto termino, me parece que tenemos que ponerle mucho el acento, especialmente los que tienen mayor responsabilidad institucional, a la dimensión política de la reforma. Porque estas reformas requieren de un importante trabajo de gestión. A la reforma hay que gestionarla, requieren de planificación estratégica, requieren de un monitoreo permanente, requieren de generar desde las mayores responsabilidades institucionales de los espacios de discusión que permitan, digamos, ir gestionando los problemas y tratando de aportar para mejorar las soluciones. Yo quiero agradecer muchísimo que me hayan dado este espacio, quiero mandarles un abrazo, les diría un abrazo de gol, para los que somos futbolistas, a todos los hermanos de Uruguay, y verdaderamente felicitarlos porque todo el trabajo que hace la Asociación de Magistrados y fundamentalmente esta obra que hoy se está presentando y que es el segundo tomo, ya se ha publicado el primero, representan un esfuerzo muy grande y también una vocación y un compromiso con la consolidación del proceso de reforma. Así que les agradezco mucho. Agradecemos nosotros la intervención entonces del doctor Herbeta, que ha sido muy esclarecedora en la materia, sobre todo, bueno, respecto al contenido de la obra en sí, como así también la proyección que significa este análisis, este estudio en la concreción y consolidación de este proceso de reforma procesal penal, proceso de reforma que no está exento, ¿no?, de embates de distintos tipos, a través de modificaciones que, como decíamos hoy, no siempre han sido para mejor, pero bueno, el camino se hace al andar, y como también decía Alberto, con el trabajo de los jueces y juezas y todos los operadores del sistema, fiscales, defensores y demás, creemos que va a seguir caminando aún con los tropiezos que puedan tener, y porque evidentemente lo que hace es consolida principios fundamentales que a nivel del proceso civil el Uruguay ya los tiene aceptados y adoptados con absoluta naturalidad, pero que en materia procesal penal sabemos que todo lo que influye, la cultura, los aspectos culturales, los aspectos sociales y políticos también, para ese cambio, ¿no? Para también en materia civil, pero bueno, en su momento en Uruguay hubo un consenso, y también con sus adecuaciones posteriores y reformas se consolidó y no tuvo discusión o mayor discusión. En cambio, este proceso penal costó mucho lograrlo, y esperamos, por supuesto, que siga caminando de la mejor forma para bien de una justicia mucho más garantista en materia procesal penal, y para todos, ¿no? Para todos los sujetos de ese proceso. Un agradecimiento entonces a ustedes, en nombre de la Asociación de Magistrados que me toca presidir en este momento, y queremos continuar con este camino. Bienvenido sería, sí, continuar en esa labor, si allí hay posibilidades de hacerlo. Queda abierta esa puerta en la medida también de las posibilidades de la asociación. En este momento también estamos abocados a la edición de un ejemplar en materia civil, en honor a nuestro gran catedrático, profesor y maestro de maestros, el doctor Gamarra, que falleciera en el año pasado, y que, bueno, la vamos a poner también
como un aporte a la cultura jurídica de nuestro país, y está en proceso de formación y de concreción. Pero estamos abiertos, como decíamos hoy, a continuar esa labor. Es uno de los principios básicos de la Asociación de Magistrados, que lo ha tratado de hacer realidad siempre a través de la participación de todos sus operadores, porque sabemos y destacamos hoy la gran labor que se hizo con Alberto a la cabeza y con todos los directivos que estaban en la anterior directiva de la asociación, y la participación de todos nuestros colegas en esta tarea de formar a los operadores en materia procesal penal ante el nuevo desafío de esta legislación diversa, diferente, novedosa, y como decíamos hoy también, muy bienvenida en general por quienes apostaron a ella, pero también no diría denostada, pero sí cuestionada desde algunos otros ámbitos culturales y sociales. Así que esa es la idea, continuar por este camino, y bueno, abrimos también un espacio de consulta si lo quieren hacer los colegas y demás participantes de esta reunión, tanto al doctor Reyes como al doctor Herbeta o quien les habla, o hacer sus aportes sobre el contenido y la relevancia de esta obra, que no nos cabe duda va a ser un libro de consulta de todos quienes se encuentran abocados a esta tarea de hacer justicia, y una mejor justicia para el país. Cristina, perdón, te hago un comentario a futuro, porque este año probablemente todavía siga siendo un año complejo, pero nosotros hemos tenido resultados muy positivos de intercambios. Rosario tiene una particularidad, es una ciudad tiene un promedio de 60 a 70 audiencias diarias, de modo que por su escala, digamos, uno puede ver el funcionamiento del sistema con todas sus ventajas y con todos sus problemas. Y nos ha dado muchos resultados los intercambios con alguna gente de otros países latinoamericanos y también de nuestras provincias que estaban por implementar el sistema, pero cuando ha venido gente por ejemplo, de Chile, también nos ha servido, porque no solo nos permite mostrar, sino que nos permite discutir y nos permite aprender. Y tenemos esa posibilidad de que no hay que programar nada, porque vos llegás acá, digamos, y lo único que podemos programar es el asado, pero para después del trabajo, pero audiencia hay todos los días, tanto en primera como en segunda instancia, de modo que dejo abierta esta posibilidad para cuando podamos podamos vernos. Volver a la presencialidad. Para que puedan contactarse con la Asociación de Magistrados de aquí de Rosario, de la provincia de Santa Fe. Justamente en la presidencia de la asociación hoy está un juez del Colegio de Segunda Instancia, y bueno, sin duda va a ser útil tanto para ustedes como para nosotros. Claro que sí, muchas gracias por esa posibilidad. Ahora estamos muy cerca. Sí, creemos que sí. En su momento nosotros hicimos realidad eso con Chile, decía hoy Alberto, bueno, con sus aspectos positivos y negativos, pero creemos que fue un aporte importante que sirvió de antecedente, ¿no?, para esta nueva forma de ejercer la materia procesal penal y de hacer este nuevo proceso penal que hoy es un desafío para todos. Y como no, estamos abiertos a esta posibilidad, sin duda, que siempre enriquece. También nos ponemos a las órdenes en ese aspecto y bueno, seguiremos en contacto para concretarlo con mucho gusto. No sé si los participantes, alguien quiere intervenir, hacernos alguna consulta o hacer algún planteo o poner en común algo de sus experiencias en el ejercicio
profesional diario, que justamente es una de las cosas que entendemos que esta obra tiende a arrojar luz, ¿verdad? En esa interrogantes que se plantean, a veces que también abre nuevos interrogantes, como sabemos que sucede, pero que va abriendo camino y va logrando una mejor jurisprudencia y una mejor aplicación de la normativa, ¿no? Normativa que ha sufrido embates de reformas ya desde la marcha, como decía Alberto. Es raro que se denomine con el número de la ley y sus modificaciones, recién naciendo la vida jurídica, pero así fue, ¿cierto? Sí. Acá ha pasado algo parecido, y sí, no es lo más recomendable. Lo ideal sería este tipo de reformas dejarlas caminar algún tiempo, como para después sí poder hacer un balance y eventualmente introducir modificaciones. Pero bueno, las demandas propias de las coyunturas políticas, de las culturales también, ¿no? Culturales hacen de que muchas veces esto no sea así y se produzcan reformas a veces un poco precipitadas. Pero yo les quiero decir algo. Nosotros tenemos un problema muy serio en la justicia federal, y ustedes obviamente estarán al tanto de esta creación argentina, ¿no?, que tanto divide al país y que tiene que ver con el funcionamiento de la justicia federal en algún lugar de la Argentina. En una charla el año pasado con gente de Buenos Aires, una conferencia, justamente se planteaba, ¿no?, cuántos dolores de cabeza nos hubiéramos ahorrado los argentinos, y con esto no hago ninguna valoración en ningún sentido, digo, cuántos dolores de cabeza nos hubiéramos ahorrado los argentinos si el sistema que funciona en Neuquén, que funciona ahora en Mendoza, que funciona en la provincia de Santa Fe, hubiera funcionado en Comodoro Pi, cuando ellos tienen la reforma desde hace más de 6 años y no se implementa, y no hay forma de que se implemente. ¿Por qué digo esto? Porque bueno, con un sistema como el que tenemos nosotros, hay muchas ventajas como para que la cosa uno pueda visualizarla, seguirla, controlarla. Hay otra transparencia, ¿no es cierto? Hay otra transparencia. El sistema federal sigue manteniendo un esquema como el de antes, con el juez de instrucción, más allá de que pueda delegar la investigación al fiscal, pero son investigaciones, digamos, con jueces que no se los ve, que tienen grandes despachos, muchos relatores, y la verdad que nosotros nos hubiéramos evitado como país muchos dolores de cabeza si, bueno, evidentemente algo debe pasar para que la reforma no se pueda implementar en Capital Federal. Esto, digamos, no voy a hacer yo un juicio de valor, tengo mi propio juicio de valor, pero algo debe pasar para que, estando la ley aprobada, hace 7 años que no pueda o que no se implemente, digamos, cuando, vamos a ser sinceros, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, digamos que le sobra recursos como para implementarla 20 veces a la reforma, ¿no? Sí, claro, que muchas veces el gran escollo para llevar este tipo de reformas a cabo Sí, incluso es un tema les hago un recursos, comentario, ¿no? para ponerlos en actualidad. Paradojalmente, el gobierno actual propone una reforma, digamos, teniendo sancionada una ley que lleva al sistema acusatorio, como la que rige en muchas provincias, y por ejemplo en Uruguay, la propuesta de reforma es crear más juzgados federales en el ámbito de Capital Federal. Pero juzgados federales al estilo, en lugar de implementar la reforma que se sancionó, no en el gobierno anterior, sino en el anterior, y que no está implementada, pero que la ley está sancionada, lo que se propone ahora como discusión en el Congreso de la Nación es una reforma que apunta a multiplicar la cantidad de juzgados de la justicia federal, no solo en el interior, sino también en la propia capital federal, y aparte con una desconexión, porque verdaderamente la carga de trabajo
no va en relación a la cantidad de juzgados y fiscales que se proponen, pero lo más grave es que en la propuesta se sigue manteniendo el mismo esquema, que es el que se pretende reformar con la ley que se sancionó hace ya años y que no se ha implementado. Sí, todos estos procesos tienen sus dificultades. Como decíamos, muchas veces el tema económico, ¿no? Los de recursos económicos, sí es un escollo, pero parecería que esta no es la situación que No se es esa. plantea entonces. Claro, bueno, sí, hay otros tipos de resistencia, no vamos a entrar en temas políticos que no nos corresponde, pero sí, No, seguro. siempre generan No, Cristina, pero es cambios. un dato objetivo, digamos, Sí. porque la reforma es una Pero reforma entonces, la reforma que se propone ahora no incluye un proceso acusatorio. O sea, no establece un proceso acusatorio. es una Apunta situación solamente a un número es una situación rara porque de un lado hay una ley sancionada que se quiso implementar, se frenó. En el gobierno anterior se dispuso después una implementación progresiva que empezó por la provincia de Jujuy, pero que estaba de tal modo propuesta que para que llegara a Capital Federal probablemente podrían pasar 15 años. Ahora el gobierno actual propone si bien no se derogó, esta ley sigue vigente, propone eventualmente implementar el sistema acusatorio, pero entre tanto en el camino hace una propuesta de reforma que se traduce en la creación de más juzgados, más jueces federales, un poco menos de fiscales, pero siempre dentro de la estructura de lo que es el sistema mixto. Entonces pareciera como que hay una suerte de autocontradicción. Bueno, veremos qué pasa porque no fue tratada todavía por el Congreso, ¿no? Pero, digamos, la solución es muy fácil. Hay una ley que está sancionada y que hay que tratar de implementarla. Bueno, la experiencia de Uruguay, tanto en materia de procesal civil como procesal penal, demuestra que la voluntad política es fundamental, ¿no? En su momento, cuando se sancionó en el año 1988 el Código de Procesos Civil, el Código General del Proceso Civil Uruguayo, hubo voluntad política precisamente de todos los partidos políticos en el Parlamento de ponerlo en aplicación. Se entendió que era beneficioso y adecuado, un proceso por audiencias, donde el principio de oralidad y mediación, con sus claroscuros, como decíamos hoy, con muchos aspectos que luego se fueron ayornando, mejorando, o incluso que aún pueden requerir alguna variación para bien. Pero es una realidad absolutamente consolidada y que incuestionada desde hace más de 30 años. Ahora, en materia procesal civil, procesal penal, perdón, pasó lo mismo, porque hubo en el año 2015 voluntad política de aplicar un sistema nuevo, justamente, de modificar los principios del proceso mixto, mayormente inquisitivo, y llevarlo a este nuevo sistema que ahora es una realidad. Y bueno, y sobre la marcha, si bien faltaron, creo que faltó justamente tal vez medios, capacitación, o bueno, muchos instrumentos que se están manejando ahora, y que esta obra que estamos presentando es un aporte para, como decía hoy, arrojar luz en ese sentido, pero bueno, hubo voluntad política de ponerlo en aplicación, y por eso existe, por eso estamos hablando de este tema, ¿no? Es fundamental, ¿no? Más allá de la capacitación, los medios. Vimos que en Chile, por ejemplo, que lo vimos personalmente, nos tocó en su momento ir a ver la aplicación, el proceso que se vivió fue totalmente diferente. Hubo un proceso de análisis los beneficios que representaba ese proceso penal acusatorio por audiencias, en la oralidad hubo un despliegue de medios fundamental, adecuados para llevarlo a cabo, y hubo una aplicación en planes pilotos desde las provincias con menor importancia jurídica hasta llegar a Santiago, ¿no? No sé si se denominan provincias en Chile, de las regiones, región. Y allí fue
que dio resultados y también cambiando la matriz muchas veces de los operadores en gente más nueva, más joven, que lo tomó como algo natural desde su salida desde los centros de estudio jurídico hasta el ejercicio en sí de la magistratura y de la fiscalía y bueno, la creación era lo que es hoy la Defensoría de Oficio, que no existía en aquel momento para la aplicación de este nuevo código, era fundamental ese nuevo sistema en Chile. Y así que fue que funcionó, o sea, pero con voluntad política, con planificación, claro, con planificación ordenada y con una formación que también se veía desde el Ministerio de Justicia chileno de la opinión pública y de los para que la población destinataria de este proceso advirtiera las bondades de la misma, porque todos podemos ser sujetos de proceso penal en cualquier momento de nuestras vidas, no es algo que le pasa solamente al de afuera. Mañana tenemos un accidente de tránsito, tenemos la desgracia de incurrir en un homicidio culposo o no, pero en definitiva puede serlo, y allí podemos ser sujetos sin entrar en otras tipificaciones penales, ¿verdad? Entonces nadie está libre, y eso fue lo que sucedió en Chile también precisamente, a partir del hijo de un diputado que sufrió un accidente de tránsito y fue sometido a proceso penal en aquel momento sin reforma. Y al advertir las carencias que ese proceso tenía en garantías y demás, se movilizó la opinión política y se formó a la opinión pública para considerar lo necesario que era ese cambio. Bueno, no siempre los procesos se dan así. En Uruguay fue un poco a impulso de los operadores, como decía hoy Alberto, con la participación y con la buena voluntad de quienes tienen que hacerse cargo de su aplicación, y con la voluntad política en su momento para que fuera una realidad, sin perjuicio de unos cuantos intentos anteriores que no habían dado sus frutos, ¿no? También tuvimos una ley en suspenso por varios años, el famoso Código Peri, que fue fiscal general, fiscal de... bueno, ahora fiscal de la Nación, pero en aquel momento era, el fiscal general, ¿no? Fiscal de Corte y general de la Nación, que no tuvo éxito y bueno, quedó en suspenso por varios años, finalmente se derogó. Pero sin duda que estos procesos requieren cambios a todo nivel y voluntad política y voluntad jurídica, pero es muy importante el cambio cultural también que se acompase, porque el tema de la prisión preventiva, yo estoy en tiendas civiles y la verdad no estoy muy cerca de los pormenores de la aplicación del proceso penal en Uruguay. Además ejercí docencia en materia procesal, pero en este momento estoy retirada de la misma, entonces estoy un poquito alejada, pero no dejo de ver como operador jurídico o como ciudadana también las vicisitudes que se presentan para la gente cuando, por ejemplo, no se aplica la prisión preventiva en una causa en que se entiende por la población que debería aplicarse, porque causa alarma pública, por la trascendencia del delito que se atribuye o que se está indagando. Y no se comprende las razones de esa, porque no tenemos cultura, de esa forma de gestión, porque no tenemos cultura, sino que todo lo contrario, ¿no? El proceso inquisitivo se basaba, pero de una manera primordial, en esa prisión preventiva que se convertía en casi una condena por varios años, ¿no? Así que, bueno, estamos haciendo este esfuerzo. María Cristina, es así como decís, porque la gente visualiza la prisión preventiva como la pena. Exacto. Entonces, cuando un juez libera a un encarcelado preventivamente, la gente denuncia impunidad, porque en alguna medida se asumió culturalmente la prisión preventiva como una suerte de Por supuesto. Pena. Pero es un problema cultural, es cierto. Hay países que funciona... Bueno, Estados Unidos, o sea, todo el sistema anglosajón tiene otros principios y nadie lo cuestiona, pero es un tema cultural muy importante. Sí. Muy importante.
Bueno, es muy amena la charla, pero bueno, en algún momento tenemos que darle fin. No sé, hemos recibido algunos mensajes, yo estoy trabajando a través del celular y discúlpenme que de pronto no manejo muy bien en este formato los mensajes que se envían a través del chat. Agradecemos en nombre de la asociación y bueno, y de todos quienes nos abocamos a la concreción de esta obra, la participación de todos, muy especialmente de todos los colegas, de los fiscales, de los defensores y de los colegas argentinos y chilenos que han dado su valiosísimo aporte. Y por supuesto de Alberto, que ha sido el alma mater también, y de los anteriores directivos que nos precedieron. Nosotros estamos simplemente ahora haciéndonos cargo y bueno, como correspondía, darle este final a este empujón final para ponerla en las manos de todos para su trabajo diario, ¿verdad? Para facilitar su trabajo diario. Así que quedamos en este camino, están abiertas estas posibilidades de intercambio y agradecemos la participación de todos y todas quienes hoy nos han acompañado. En particular, como decíamos antes, a nuestros estimados panelistas. Muy bien, muy bien. Muchas gracias a ustedes. Estudios sobre el nuevo proceso penal, tomo 2. Aporte esencial a la sociedad jurídica de nuestro medio y a todos los operadores jurídicos, llámese estudiantes, docentes, fiscales, magistrados. Una obra que conlleva el estudio de las particularidades del proceso penal uruguayo y todas las modificaciones que hubo en el nuevo CPP. Por cierto, señalaba la doctora Cabrera. Por otra parte, agregaba el doctor Orbeta, una presentación de un libro siempre es un hecho trascendente, y en este caso en una obra proyectada en un nuevo sistema de proceso penal y políticas públicas, señalaba además el doctor. Por cierto, el agradecimiento a la Asociación de Magistrados del Uruguay, en la persona de la doctora María Cristina Cabrera, al doctor Alberto Reyes y a la doctora Graciela Gatti, que ha sido el enlace para que esta actividad fuera posible, y en particular forma al doctor Daniel Herreta por todo el aporte y conocimiento que ha hecho desde la República Hermana Argentina. Por cierto, también agradecimiento a todos los autores que han hecho su aporte y conocimiento en la materia en esta nueva obra y el desafío de un tercer tomo que da abierto la exposición por parte de la Fundación de Cultura Universitaria. Señores, por todo ello, el agradecimiento a la participación a quienes han estado en la plataforma virtual, siempre cercano a los operadores jurídicos, como solemos decir en estos tiempos de pandemia. Por todo ello, muchas gracias, buenas noches.